¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. El tema de hoy será ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es la muestra de un juez justo y que tiene misericordia. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. ¿Qué está explicando San Juan? Que no todo pecado te lleva a la muerte. Esto se refiere a la muerte eterna, que nosotros los católicos le llamamos infierno. No todo pecado te lleva a la muerte. Los pecados que te llevan a la muerte manda a la persona al infierno. Los pecados que no te llevan a la muerte mandan a la persona al purgatorio. ¿Por qué no es la muerte eterna? Va a una sentencia y de ahí sale hasta que haya pagado hasta el último centavo. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva cuando ellos pecaron? Perdieron la vida y cayeron a la muerte. ¿Y qué dice la Biblia? Oren por él, oren por él. Y Dios le dará vida. Entonces hay una opción, hay una oportunidad para rogar por esa persona, para que Dios tenga piedad y misericordia. Entonces es cuando dice la Iglesia Católica, el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios. Muchos se preguntan, ¿y en la Biblia habla del purgatorio? Una cosa es la palabra y otra la doctrina. Mateo 25:41, Isaías 66:24. Dirá pues a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos. Ejemplo, el infierno es una cosa, y la doctrina, ejemplo donde Jesús habla. El gusano no muere, ni la llama se apaga. Cuando yo digo infierno, estoy defendiendo una doctrina. Y cuando una persona muere en pecado mortal, va a una condenación eterna. En el purgatorio la doctrina es una persona que muere en pecado, pero que no sea de muerte. Va a un castigo y cuando cumple ese castigo sale de ahí para el cielo. Esa es la doctrina y la palabra es purgatorio. La palabra purgatorio no está en la Biblia, pero la doctrina sí. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Ore por él y Dios le dará vida. Nosotros los católicos rezamos por nuestros difuntos y Dios nos escucha. Cuando tú ves que él
ha cometido pecado grave y está aquí en la tierra, tú puedes orar por él y Dios lo puede transformar. Hablo de esos pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Nosotros llamamos infierno porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Cuando un hermano ha muerto en pecado que no es del infierno, ore por él y Dios le dará vida. Pero si es un pecado que lleva al infierno, ya de ahí la persona no sale. Si ya está en el infierno, ya no puede salir. Mateo 12:32. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué nos quiere decir esto? Según la Biblia, según el Maestro, en esta vida hay un perdón y se puede rogar para que en esta vida Dios nos perdone. Pero después que muera, si ha cometido pecado de muerte, ya no se puede rogar por él. Si no ha cometido pecado de muerte, sí se puede orar para que Dios le libere. El que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Según Jesús, según el Maestro, hay pecados que pueden ser perdonados en esta vida y en la otra también. Mateo 5:25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. La palabra purgatorio no está en la Biblia. Lo que sí existe en la Biblia es la doctrina, la enseñanza de que hay un lugar intermedio entre el infierno y el cielo. Eso sí viene en la palabra de Dios, Mateo 5:25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Trata de llegar a un acuerdo aquí en la tierra antes de que mueras físicamente. ¿Quién es el juez? Dios. Los guardias te encerrarán. ¿Dónde? Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. En la cárcel hay condena parcial, donde pagas cierto tiempo, luego sales. Versículo 26. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En verdad te digo, ¿qué significa? Que aquel que te venga a decir cualquier otra cosa es un mentiroso. Protestante. No es cadena perpetua, entonces hay un intermedio. El infierno es condena perpetua y de ahí no se puede salir. Y en el cielo no puede entrar nada impuro, entonces no es el cielo. Entonces, ¿qué nombre se le da a ese lugar intermedio? Purgatorio. Cuando un protestante te exige, enséñame dónde está la palabra purgatorio, en la Biblia, eso es una hipocresía. Exigen algo que ni ellos pueden dar. Primera de Timoteo 3:15.
Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad, sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. La iglesia es pilar y fundamento de toda verdad. Segunda de Pedro 1:20. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. La escritura no es de libre interpretación. Por ejemplo, ¿dónde está la palabra Trinidad? Primera de Juan 5:7-3. Tres son pues los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios, y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Dan testimonio, y estos tres son uno. El purgatorio no es ninguna segunda oportunidad. Apocalipsis 21:27. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada impuro entrará al cielo. El purgatorio es algo escatológico. Un ejemplo de lo que es el purgatorio. Tú quebraste un vaso de tu mamá, de vidrio. Tu mamá te perdona, pero tú tienes que reparar. El perdón ya está, pero tú vas a tener que repararlo. Mateo 5:22-26. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar. Vete antes a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y al juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En el infierno no puede haber reparación de nada. No saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y vendrá uno de esos, cualquiera, y dirá, pero ahí no está hablando de una cárcel espiritual, sino física. Mateo 12:31-32. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es ese mundo futuro? En el cielo. Mentira, porque en el cielo no entrará nada impuro. Ahí no hay perdón de pecados. Falta que digan, en el infierno. En el infierno hay condenación. Primera de Corintios 3:13-16. Un día verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea
probado por el fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. La obra de cada uno aparecerá tal y como es, no la fe, porque una fe sin obras está muerta. Hay un juicio, no solamente final, sino también particular. Si hay imperfecciones, tienen que ser quemadas. Por lo tanto, el apóstol nos habla de una purificación, de un juicio de purificación. Segunda de Macabeos 34, 44, 46. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, y ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12, 39, 46. Leí el versículo 44, puedes continuar hasta el 46. Se pone a hacer una expiación por los difuntos. Jesucristo habló del purgatorio. Pablo habla del purgatorio. El purgatorio es bíblico. Que no te engañen, eso de que el purgatorio no es bíblico. Esa mentira se la inventó Martín Lutero. Recuerda que las peores batallas son para los mejores guerreros. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Te quiero con el amor de María.